Prepárense, porque ahora vamos a cambiar su percepción sobre la Alemania nazi. Lo que comenzó como un trabajo ordinario con archivos se convirtió en un descubrimiento asombroso que pone en duda todo lo que creíamos saber sobre el capítulo más oscuro del siglo XX. Esta trama no es solo una historia, es una inmersión en el corazón del pasado, donde cada mínimo detalle puede cambiar toda una época, y la verdad resulta ser mucho más retorcida y aterradora de lo que podríamos imaginar. En las profundidades del Archivo Nacional de Alemania, entre innumerables testimonios de épocas pasadas, había una única fotografía que dejaba a los expertos sin aliento. En ella aparecen 3 oficiales de las SS en uniforme de gala y frente a ellos, con la cabeza agachada, están los civiles. Los rostros de los esbirros expresaban una dura y casi ostentosa determinación, mientras que las figuras frente a ellos estaban literalmente paralizadas por el terror. Esta imagen en blanco y negro parecía gritar sobre castigos rituales y un control abrumador. Su simbolismo brutal era evidente. Antes de pasar a la parte principal, nos gustaría pedirles un pequeño apoyo. Un me gusta y una suscripción serían la mejor forma de agradecimiento. Gracias. Al principio, la fotografía fue rápidamente clasificada como evidencia de ejecuciones extrajudiciales y enviada para un análisis detallado debido a su inusual contexto. Pero para Leonie Mertens, una joven pasante con una increíble capacidad de observación, algo le pareció sospechoso de inmediato. No era un barracón, ni un gueto, ni un campo de batalla. La cerca parecía de un típico suburbio, y la casa al fondo con su techo a 2 aguas era característica de la construcción de clase media anterior a la guerra. Incluso el uniforme de los oficiales parecía sospechosamente impecable, y toda la composición era demasiado estudiada como si no fuera un testimonio documental, sino una escena preparada para uso interno. ¿Por qué, se preguntaba Leonie, las SS habrían de escenificar y capturar en foto un acto de ejecución pública en un barrio residencial que a primera vista parecía pacífico? Mientras tanto, las nubes se acumulaban sobre el director del Archivo Nacional, el doctor Matthias Holz. Los medios exigían total transparencia y las organizaciones de sobrevivientes e historiadores insistían en explicaciones inmediatas. ¿Quiénes eran esos civiles y por qué los oficiales de las SS documentaban tales castigos extrajudiciales en medio de un vecindario? Cualquier error en la clasificación o interpretación podría tener consecuencias catastróficas. Esta investigación trascendió la simple conservación de la historia. Se convirtió en una prueba de resistencia para la reputación de toda la institución. Y para Leonie fue un bautismo de fuego en el complicado mundo de la historia nazi, donde nada, ni siquiera las identidades de las víctimas o el lugar de su sufrimiento, podía tomarse al pie de la letra. Después de la muerte de Karl Rauser y el descubrimiento de su cofre de hierro herméticamente cerrado, el archivo fue tomado por una verdadera locura. Cuando las autoridades abrieron el cofre bajo la luz de las lámparas forenses, encontraron cientos de documentos originales y fotografías de la era nazi, muchos de los cuales llevaban simbología de las SS. Eran materiales de cuya existencia solo se habían oído rumores, pero cuya autenticidad nunca había sido confirmada por los investigadores de la posguerra. El Archivo Nacional, en un esfuerzo por consolidar su relevancia en una época de teorías de conspiración y negación del Holocausto, aceptó esta colección. Esto fue acompañado tanto de titulares estruendosos en la prensa como de una inquietud subyacente. Los grupos de sobrevivientes exigían acceso inmediato, mientras que los historiadores pedían precaución temiendo falsificaciones y mistificaciones. Tras puertas cerradas, el Dr. Holz equilibraba en una delgada línea. Cualquier paso en falso podría provocar acusaciones de insensibilidad o, peor aún, complicidad en la distorsión de la historia. Entre la maraña de documentos, la imagen que tanto había impactado a Leonie no salía de su cabeza.
Otros documentos, listas de bienes confiscados, cartas desesperadas, fotografías borrosas de rostros demacrados, nada tenía tanto poder como esa imagen de humillación pública montada. No se trataba solo de la brutalidad que mostraba, sino de la contradicción con el entorno. Los detalles contaban una historia completamente diferente. La cerca ordenada, la línea limpia del techo, la geranio floreciente en la caja de flores. Era un idilio doméstico pero mancillado. Leonie solicitó permiso para un análisis más detallado de la imagen. Su supervisor académico, el Dr. Jan Stahl, al principio, desestimó la idea citando la enorme carga de trabajo urgente. La dirección del archivo, que ya estaba trabajando al límite, no aprobaba ninguna distracción. Su prioridad era la catalogación y protección de los materiales más explosivos, órdenes de la CSS sobre deportaciones masivas, un escondite con interceptaciones de radio cifradas y posiblemente el borrador del infame protocolo de Wannsee. La fotografía fue etiquetada como de baja prioridad, solo un caso de intimidación disciplinaria a la población civil. Una etiqueta que disminuía significativamente su verdadero significado. Pero Leonie no se rindió. Trabajó en silencio después del horario laboral. Escaneó la imagen en la máxima resolución, mejorando digitalmente las áreas oscuras y borrosas. Y los detalles comenzaron a cobrar vida. El número de esmalte desconchado en la puerta, el letrero de la panadería Becquerey Grunwald al fondo, lo suficientemente claro como para leerlo, si sabías exactamente qué buscar. Incluso el diseño del empedrado en la calle evocaba un tranquilo pueblo provincial, y no una zona de combate o un bloque de prisión. Elevó los registros de propiedad de ese período y revisó las guías digitalizadas de principios de los años 40. Eckenheim, como resultó, era una zona gris durante la era nazi, una ciudad que no era conocida por su pureza aria, ni se convertía en un gueto judío. Los datos del censo indicaban una sorprendente mezcla de nombres y familias. Los residentes de esta dirección estaban registrados como mestizos, personas de ascendencia mixta. Su destino siempre dependía de una extraña combinación de reglas, conexiones personales e inercia burocrática. Sin embargo, los descubrimientos de Leonie plantearon más preguntas que respuestas. La versión de que estos civiles eran víctimas aleatorias de purgas antisemitas simplemente no se sostenía. El contexto indicaba algo completamente diferente, una humillación intencionada, en un entorno que normalmente no se asociaba con las represiones nazis. La presión aumentaba. El Dr. Holtz ya estaba preparando una propuesta para una exposición que incluiría esta fotografía sin sospechar cuán peligrosa podría ser su interpretación errónea. Cuando Leonie presentó sus hallazgos al Dr. Stahl, eligió cuidadosamente sus palabras. Esta fotografía no encaja en el panorama general. La escena es un vecindario. Es probable que estas personas tuvieran ciudadanía alemana completa o parcial. No hay registros de redadas en este barrio. No fue una deportación o represión. Se parece más a un castigo interno. El Dr. Stahl dudó. Estaba acostumbrado a la precaución dictada por la experiencia institucional. Los archivos sobrevivían sin hacerse enemigos. «Tienes un ojo agudo, Leonie», dijo. «Pero si esto se clasifica incorrectamente, no es solo un error. Pone en duda todo nuestro proceso de clasificación». Su mirada se detuvo en la fotografía, luego en la carpeta del caso. Si decimos que eran mujeres alemanas y no víctimas judías, eso abrirá una puerta que tal vez no queramos cruzar. Pero hablaré con Holtz. Holtz, al escuchar esta teoría, se mostró más preocupado que intrigado. «Ten cuidado», dijo en voz baja. «Habrá quienes distorsionen esto para sus propios fines, pero que Martha Frey eche un vistazo a la genealogía, en silencio». Devolvió la fotografía como si fuera radiactiva.
Marta Frey, la genealogista del archivo, recibió la solicitud de Leonie con un cansado escepticismo. Pero Leonie, mostrando sus registros, presentó argumentos convincentes. La mayoría de las mujeres en esta dirección rastreaban líneas maternas directas hasta madres y abuelas alemanas, aunque todas tenían padres o abuelos no arios. Como si este barrio hubiera sido pasado por alto por el régimen de purgas, sugirió Leonie, o protegido de manera no oficial. Marta aceptó realizar una auditoría genealógica completa, verificando meticulosamente los registros de bautismos y sinagogas, los documentos de propiedad y los numerosos seguros que milagrosamente se habían conservado. Cuanto más profundizaba, más complicada se volvía la historia. Aunque algunos residentes tenían antepasados judíos, la abrumadora mayoría, según las categorías del Reich, eran de sangre alemana. Eran clasificados burocráticamente como mestizos, pero genealógicamente eran indistinguibles de sus vecinos. Su persecución no fue el resultado de una clara pertenencia racial. Fue arbitraria, oculta en documentos y dependía de qué funcionario revisara el caso ese día. Al mismo tiempo, el Dr. Stahl propuso usar un software de reconocimiento facial de IA recientemente adquirido por el archivo con una base de datos de decenas de miles de imágenes del personal de la era nazi. Quizás así podrían identificar a los oficiales de las SS. Leonie sopesó los riesgos, pero las identidades de los oficiales podrían confirmar o destruir todo. El software identificó a 2 de los 3 oficiales en cuestión de minutos. Sus nombres preservados en la exhaustiva documentación del Reich eran Hans Kittel y Otto Riemann. Ambos oficiales de las SS fueron acusados de conducta indebida y uso no autorizado de la fuerza justo una semana después de la fecha indicada en la fotografía. La identidad del tercer oficial era menos clara. El único coincidencia cercana era con un joven ayudante que desapareció a finales de 1943. A medida que estos hallazgos emergían, la tensión en el círculo interno del archivo aumentaba. Holz exigía la máxima confidencialidad, temiendo que una filtración pudiera provocar una tormenta mediática, ya sea de aquellos ansiosos por usar cualquier evidencia de la violencia nazi contra los propios alemanes, o de quienes afirmarían que el archivo reescribía la historia por beneficios políticos. Pero las pruebas, por fragmentarias que fueran, apuntaban en una dirección inquietante. La mayoría de las mujeres en la fotografía rastreaban su linaje a familias cuyos hijos habían luchado en guerras anteriores de Alemania. Eran alemanas por cualquier medida histórica, excepto por el régimen que convirtió a su propio pueblo en sombras con una línea en el árbol genealógico. Leonie sentía que las apuestas aumentaban con cada nuevo descubrimiento. La zona gris de Eckenheim, olvidada por los historiadores y ausente en todos los mapas de las persecuciones nazis, se convirtió en el centro de una controversia que amenazaba no solo cambiar las narrativas institucionales, sino también la comprensión pública de la violencia del régimen. La satisfacción de tener razón era escasa. Cuanto más se acercaba a la verdad, más aislada se sentía. Sin embargo, el trabajo continuaba. Las investigaciones de Marta comenzaron a revelar datos aún más incómodos. De las mujeres que vivían en la dirección en 1943, casi el 70% rastreaban su linaje directo a familias que habían sido alemanas durante generaciones. Pero debido a un matrimonio distante, la conversión de un antepasado su estatus bajo la legislación nazi sería impecable. Sin embargo, las SS vinieron por ellas. Semanas de investigaciones secretas y reuniones inquietantes habían agotado al equipo. Para Leonie, cada nuevo documento, cada coincidencia genealógica, cada eco de la asfixiante burocracia del Reich elevaba las apuestas aún más. Apenas podía dormir. Marta, a pesar de su profesional desapego, ahora parecía igualmente agotada. Su escritorio estaba cubierto de pilas de certificados de nacimiento y matrimonio marcados con tinta roja. La auditoría genealógica estaba casi completa. Los resultados de Marta eran incluso más contundentes de lo que temía.
De todas las mujeres que vivían en la dirección en Eckenheim en 1943, casi el 70% rastreaban sus líneas maternas directas a familias de origen alemán durante siglos. Apenas unas pocas marcadas con el apellido de una abuela o abuelo o con un registro de bautismo desvanecido tenían alguna conexión judía o eslava, y esas eran tan distantes que resultarían invisibles en cualquier otra nación europea. Este resultado destruyó cualquier sensación de claridad reconfortante. A medida que estos hallazgos se unían en un solo panorama, el Dr. Holtz convocó una reunión cerrada en su oficina. La fotografía yacía en el centro de la mesa como una herida abierta. Estudió detenidamente las tablas de Marta, los mapas de Leonie, con anotaciones, los resultados de la comparación de IA. Cuando finalmente habló, sus palabras parecían reflejar la tensión que flotaba en el aire. Lo que tenemos aquí es evidencia de la brutalidad nazi dirigida contra sus propios ciudadanos. Es una historia que nadie querrá reconocer. Leonie, exhausta pero decidida, expresó lo que todos temían. No era una política oficial, pero sucedió y ha estado oculto durante 80 años. Si lo ocultamos, seremos cómplices. Si lo revelamos, nos acusarán de diluir la verdad sobre las verdaderas víctimas del régimen. Afuera, la lluvia azotaba la ciudad como si reflejara la acalorada discusión. El doctor Stahl insistía en la precaución. El tiempo que desconocemos es inevitable. La historia se filtrará, perderemos el control. La tensión aumentaba, ya que una filtración parecía inevitable. Los rumores ya habían comenzado a circular entre varios periodistas. El Consejo del Archivo exigía respuestas amenazando con medidas disciplinarias si el equipo no explicaba el verdadero contexto de las fotografías antes del próximo evento de prensa. Afortunadamente para ellos, el último elemento del rompecabezas encajó cuando Leonie descubrió un memorando enterrado profundamente en el archivo, un informe interno de las SS no firmado pero indudablemente auténtico, lamentando el efecto devastador del pánico moral en las provincias protegidas. La frase era inquietantemente ambigua, pero mencionaba Eckenheim por su nombre y aludía a la necesidad de eliminar elementos descomponedores entre los nuestros. El significado era sombrío. La redada, la humillación, la violencia, fue un evento singular, no realizado por motivos de limpieza racial, sino para imponer disciplina y terror entre aquellos considerados sospechosos. Ante las pruebas reunidas, la dirección del archivo tomó una decisión irreversible. La fotografía y su contexto serían publicados acompañados de un informe detallado que expone la genealogía, los registros de propiedad y las acciones disciplinarias de las SS. No se presentará como una nueva narrativa sobre las víctimas y no disminuirá el sufrimiento de las comunidades alemanas. En cambio, será un testimonio vívido de la capacidad del régimen para la violencia que a veces se dirigía hacia adentro, destruyendo el mismo tejido de la sociedad que pretendía proteger. El anuncio estaba programado para la semana siguiente. Cuando la decisión se volvió definitiva, Leonie sintió un alivio vacío. No hubo triunfo, solo una incómoda confianza de que su descubrimiento desafiaría tantas creencias como las que aclararía. Pero por primera vez en décadas, el archivo no solo era el guardián de la memoria, sino una fuerza activa en la revelación de la complejidad histórica sin importar el costo. En los días siguientes, el anuncio del archivo provocó intensos debates públicos. Los titulares en los principales periódicos oscilaban entre la indignación y la sorpresa. Los grupos de sobrevivientes, inicialmente cautelosos, reconocieron la formulación cuidadosa del archivo. No fue un diluir de los horrores del Holocausto, sino un incómodo complemento a la crónica. Para muchos fue un shock enfrentarse a las pruebas de la violencia nazi, dirigida no solo contra aquellos considerados racialmente impuros, sino contra personas cuyo único crimen era que sus antepasados cayeran en la columna equivocada del libro burocrático.
Sin embargo, incluso cuando la historia llegó a los titulares, mucho permanecía ambiguo. Los destinos de las mujeres en la fotografía solo podían ser rastreados hasta cierto punto. Algunos nombres terminaban en avisos de defunción de 1944, otros desaparecieron en migraciones de posguerra o matrimonios en el extranjero. El legado de los oficiales de las SS era igualmente difuso, ejecutados por orden de su propio mando por cruzar una línea invisible. Sus motivos se perdieron en el silencio de los regímenes quebrantados. La historia rara vez es tan clara como nos imaginamos. Cuando los expertos examinaron detenidamente esa antigua fotografía, no los impactó el horror. Los impactó quiénes eran esas víctimas y lo que eso significaba para todo lo que creían entender sobre la violencia nazi. Cuantos más secretos permanecen a la vista esperando una mirada más atenta, que más podrían ocultar los archivos olvidados esperando su momento para contarnos una nueva verdad. Compartan sus pensamientos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Su apoyo, un me gusta y una suscripción son muy importantes. Compartan sus pensamientos.